Muy buenas tardes, doctor. No sé si ya andas por aquí conectado, o sea que, Nada más que dice que me bloqueaste el video, por eso no me puedo poner. ay, canijo, fíjate, todavía no empezamos y ya te bloqueé el video. Si todavía voy, permíteme. Ahí está. Listo, aquí estamos. Oh, qué bienvenida te doy, ¿no? Así que con un video bloqueado. Empezamos con Bueno, un bloqueo sí, para buenas, amenizar. para cambiar el orden de las bienvenidas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo desde ahora sí que voy a tener que decir desde una de las ciudades más calientes del mundo, porque en la que está Basilio, yo creo, no sé si es la segunda o ya la primera, pero también el calor está de la fregada. Yo estoy en San Luis Río Colorado, Sonora, y transmitimos desde la página de Acosta Cid y Asociados. Mi nombre es Víctor Acosta Cid. Estamos retomando estos trabajos, esta emisión de este programa que pasó en ese caso en donde tratamos de traer temas jurídicos de actualidad con pues los protagonistas y con las personas que están más involucradas en los temas que pueden ser de interés para la comunidad jurídica y en general para cualquier persona que quiera enterarse de estos a veces temas paradigmáticos o de estos avances que va dando el mundo del derecho y que va siguiendo a la sociedad, ¿no? Y en este caso, pues como en ocasiones anteriores que ya he tenido la suerte de convivir con Basilio, nuestro invitado es amigo mío de hace muchos años, pero además, lo digo sin ninguna duda, es una de las personas más sobresalientes y más preparadas que conozco, muy inteligente, de una inteligencia destacada, no dicho por mí, reconocido por todos los que eh, nos ha tocado convivir con él, por sus alumnos y creo hasta por sus maestros también, porque así lo recuerdo, de quien me voy a permitir dar una breve semblanza curricular que lo mandó en letra muy chica y la edad ya requiere los lentes. Entonces voy a leerla, aunque está este, larga, aún así yo sé que está resumida. Nuestro invitado es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Derecho Corporativo Internacional por CETIS Universidad. Tiene un diploma de estudios avanzados en filosofía y es candidato a doctor en el programa de Estado de Derecho y Gobernanza Global, ambos por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es vicerrector de Universidad Xochicalco, Campus Mexicali. Es alumno del doctorado en Derecho de esta universidad. Fue por 7 años director de la Escuela de Derecho de CETIS Universidad Campus Mexicali y regidor en el 18 Ayuntamiento de Mexicali y es profesor universitario desde 1999 en las materias de Filosofía del Derecho, Argumentación Jurídica, Derecho Constitucional y Derechos Humanos a nivel licenciatura. Ha sido profesor de asignatura a nivel maestría en las materias de argumentación jurídica y mecanismos alternativos de solución de controversias internacionales en la maestría de Derecho Constitucional y Amparo y en la maestría de Derecho Corporativo Internacional en CETIS Universidad. Ha sido también profesor de Organización del Estado Mexicano en la maestría en Derecho Constitucional y Amparo de Universidad Xochicalco. Ha sido profesor visitante en la North Maharashtra University, Jalgaon, India, y en el Graduate Program in Homeland Security de San Diego State University. Ha sido miembro del consejo editorial de las revistas Aquilón, Viento del Norte y Arquetipos. Actualmente es dictaminador de la revista arbitrada Information Development Journal para artículos de contenido jurídico. Ha participado en diversos proyectos de investigación jurídica, entre los que destaca investigación evaluativa sobre implementación del nuevo sistema de justicia penal en Mexicali, CETIS Universidad México. Ha colaborado con columnas en revistas arbitradas como Information Development Journal. Fue colaborador en el diccionario panhispánico del español jurídico,
de la Real Academia Española Madrid Santillana. Tiene varias publicaciones en el área de letras: Náufrago de Tierra, Salamanca, España; Vestigios de Arena, Antología, Mexicali, Baja California; La Gorruña, Mexicali, Baja California, entre otras. En su experiencia profesional se ha desempeñado como abogado asociado del despacho de Hoyos y Compañía, hoy de Hoyos Avilés Abogados; asesor jurídico en el Instituto Estatal Electoral de Baja California; asesor jurídico en la 16ª Legislatura del Estado de Baja California; jefe del Departamento de Profesiones del Estado, Sistema Educativo Estatal de Baja California; asesor en la Dirección de Estudios y Proyectos Legislativos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California; subdirector de Evaluación y Acreditación de la Academia ASPE de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California; director de Prevención del Delito y Participación de la Comunidad, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como investigador del Instituto de Estudios Legislativos de la 20 Legislatura del Estado de Baja California. Como pueden ver, su preparación pues es evidente, pero yo quisiera mencionar además que Basilio, además de ser un gran jurista, un gran amante de la literatura y un filósofo, ya se puede decir destacado a nivel internacional, es un gran ser humano y un gran maestro, y la verdad que para mí es un regocijo que estés con nosotros, Basilio. Y hoy vienes a hablarnos de un tema que traes ahorita en la mira. No es el único tema que maneja, Basilio. A Basilio pueden preguntarle de lo que gusten, y permítanme que aclarar pues a la audiencia que pues lo toteo y le hablo con mucha confianza, porque como ya lo manifesté, somos amigos de hace muchos años, pero además pues Basilio es una persona muy accesible, muy sencilla. Y Basilio, tu tema, primero que nada, el Bueno, nombre. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación, ¿no? Al doctor Víctor Acosta, que como bien lo dice, es un gran amigo de muchos años, ¿no? Y también es una persona muy, muy destacada, muy profesional, a quien le tengo todo mi aprecio y respeto, porque es una persona que siempre ha estado ahí cuando se ha requerido su apoyo, pero además es un excelente docente y es un profesional muy, muy, muy preparado y muy capaz. Así es que queda esa anotación. Y bueno, el tema es el mínimo vital, ¿no? Como eje principal, pero desde una perspectiva que justifica su relevancia en la teoría del derecho y en la filosofía del derecho. ¿Y por qué el mínimo vital en particular? Bueno, porque es un concepto que, al ser de derecho social y que al tener la posibilidad de un contenido que busque dignificar a la persona, se vincula a los derechos humanos y se vincula a las teorías de justicia distributiva. En el caso en particular, porque tratando de seguir un poco la línea de tu programa, ¿no? ¿Qué pasó en ese caso? Está el tema de algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la primera y de la segunda sala, en donde se refieren el término del mínimo vital. Pero desde mi punto de vista, y esa es parte de la tesis que sostengo, ha sido desde una perspectiva de carácter tributario, y me parece que solo lo han mencionado el término de una manera periférica. El contenido sustancial del término mínimo vital es un contenido que me parece se puede justificar más desde un punto de vista sustancial, desde la teoría del derecho, y cómo también se vincula a la filosofía política. Entonces es un poquito el sentido del planteamiento. Obviamente hay una estructura metodológica, ¿no? de cómo se presenta esta deliberación, porque como tú lo mencionabas, se pudo presentar este planteamiento en un Congreso Internacional de Filosofía del Derecho hace unas semanas, en donde estamos siguiendo un cierto orden, ¿no? Para presentar el planteamiento del caso, ¿no? Basilio, mucha gente a lo mejor piensa que este tema del mínimo vital es algo así como, bueno, así como un tema súper filosófico, y que a lo mejor no tiene o no presenta una aplicación práctica así ordinaria, o que a lo mejor en su vida ni le va a afectar, o ni le va a beneficiar, o ni le va a parecer. ¿Por qué es importante entrarle aquí en México al tema del mínimo vital? Si nos lo pudieras platicar. Es que mira, es un tema muy interesante, y que tiene impacto en la vida cotidiana, porque por ejemplo, en las culturas
de lo que llamaríamos desarrolladas, del primer mundo, económicamente desarrolladas, como puede ser en Europa principalmente, existe el término de mínimo vital, pero no es el salario mínimo, ¿no? No es el minimum wage que dicen los ingleses o que dicen los norteamericanos, sino que el salario mínimo está comprendido por una serie de categorías que lo justifican y que tiene que ver con la posibilidad de tener un ingreso económico adecuado, pero condiciones que mejoren tu calidad de vida. Esa es una diferencia sustancial, la mejora en tu calidad de vida, desde servicios de educación, servicios de salud, servicios de recreación, educación y desde luego el tema de tu ingreso, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la realidad mexicana contemporánea y en nuestra propia realidad inmediata, pues todos aspiraríamos a tener ingresos y recursos que nos permitieran enriquecer estos renglones, ¿no? Pudiera decirse que el mínimo vital va muy vinculado o tiene que ir vinculado, tendría que ir vinculado al tema de la dignidad humana, supongo, Basilio. Sí, definitivo, definitivo. O sea, el tema del mínimo vital, entendido, te digo, en esta connotación que abarca cuando menos educación, salud, recreación y condiciones de ingreso adecuadas, está vinculado a la posibilidad de que como persona te desarrolles, que como persona te desenvuelvas y que por lo tanto puedas, si me permites el término, florecer como persona. Entonces, claro que está vinculado al concepto de dignidad. El detalle está en que en la jurisdicción mexicana no se ha sido del todo determinante. Por ejemplo, el mínimo vital ingresa a Latinoamérica por ahí del 2003-2004. Y en Colombia, si tú te pones a ver las resoluciones que hay sobre el término mínimo vital, se establece con bastante amplitud cuál es el rango del mínimo vital, que implica precisamente condiciones de salud, condiciones de educación, condiciones de ingreso económico y condiciones de recreación. Pero luego vemos que en México, que hay un antecedente que se genera en la Suprema Corte de Justicia por ahí del 2007, si mal no recuerdo, es en materia tributaria. Y aunque se menciona el término de mínimo vital, se está estableciendo que el mínimo vital, si bien es cierto, es una cantidad de recursos que se deben de quedar intocados para que no puedan ser alcanzados por la cuota tributaria, ¿no? La realidad es que lo mencionan de manera periférica, ¿no? Lo mencionan así nada más por la orillita. Y después se dan algunos otros criterios que también mencionan al mínimo vital, pero para decir, no se puede establecer una regla general sobre el mínimo vital, simplemente se debe hacer una consideración para que la capacidad contributiva pueda ser equilibrada. Palabras más, palabras menos. Estoy parafraseando las resoluciones de la Corte. Entonces, si nos damos cuenta, no le han entrado así de lleno al tema. Y hay algunas otras resoluciones que no han sido de materia tributaria, que tienen que ver más, por ejemplo, con un tema que tú estás muy familiarizado, que es el derecho al agua, ¿no? Y en donde han dicho, el agua es un recurso indispensable para cumplir con ese mínimo vital. Pero luego se da por sentado esta categoría denominada mínimo vital, pero no se entra al contenido, ¿no? Entonces, parte de lo que yo sostengo en este artículo, en esta tesis, es que el mínimo vital está vinculado a criterios normativos de justicia distributiva y que el mínimo vital está vinculado también a teorías de los derechos humanos y que por lo tanto el mínimo vital se debe de desarrollar desde un punto de vista de dogmática, ¿no? Es decir, a mí me parece que en la actualidad nuestros tribunales todavía no han desarrollado la dogmática o la doctrina suficiente para poder precisar qué es el mínimo vital. Caso distinto que ocurre en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso distinto que ocurre en Colombia, caso distinto que ocurre en otras latitudes, ¿no? Entonces, es un poco el sentido del planteamiento. Basilio, bueno, hace unos, ¿qué serán? Ya meses, ¿no, Basilio? Que tuve pues el gusto de poder leer la ponencia que iba a presentar Basilio en el Congreso Internacional. Y la verdad es que yo poco contacto he tenido con temas del mínimo vital, para ser bien franco, y no creo que sea, es más, este tema, como tú lo mencionas en México, la verdad es que está pues en pañales, ¿no? La Corte lo ha tocado, como bien lo mencionas periféricamente, y yo buscando en el semanario precisamente para empaparme del tema, pues para esta plática, miro que la primera sentencia que llega a la Corte, o al menos que se resuelve, es en el 2007, en efecto. Sí, así es, así es. Y mayoritariamente, no sé si un 80% o 90% son de cuestiones tributarias, no es de cuestiones
sociales, ni cuestiones de alimentos, ni de ningún otro beneficio o de ningún otro tema social, más que beneficio social. Entonces, hay mucho por hacer en México en el tema del mínimo vital. Y lo menciono porque quiero hacer el embole con lo siguiente. En estos tiempos que todo es tan vertiginoso, que la información fluye tan rápido, que estamos tan empapados de información por la tecnología, la filosofía, el sentarse a pensar y el sentarse a pues hacer todo ese trabajo que la filosofía aporta al derecho es sumamente importante, creo yo, pero el experto en filosofía eres tú. No, Y no, creo que no, por ahí va la pero cuestión. claro, es que así se da la vinculación, ¿no? Entre esas disciplinas. O sea, mira, vamos a tratar de explicarlo de una manera más sencilla, ¿no? ¿Ah? La cuestión es la siguiente. En la resolución del 2007 de la Suprema Corte de Justicia, que es en materia tributaria, y es donde se establece precisamente este criterio de que el mínimo vital es un monto que no debe de ser considerado de manera general, pero sí es un mínimo indispensable que no debe ser alcanzado por un criterio taxativo, ¿no? Más o ¿Ah? menos esa es la conclusión a la que se llega en esa resolución del 2007. Pero el detalle es el siguiente, hacen una consideración en donde explican que el mínimo vital está vinculado a la calidad de vida. Y Ujú. ahí, en ese término calidad de vida, desde mi punto de vista, que es la parte de la tesis que sostengo, se abre la puerta para hacer consideraciones de carácter dogmático, ¿sí? Porque la pregunta es, bueno, ¿y qué es calidad de vida, no? Lo que tú dices, hay que Claro. sentarnos a reflexionar acerca de los conceptos jurídicos que están contenidos en la resolución. Y en este caso es, bueno, defíneme calidad de vida. Y entonces, no solo eso, agrégale el calificativo de calidad de vida digna, ¿no? ¿Qué Exactamente. debemos entender por calidad de vida digna? Entonces, ya cuando tú abres el espectro para la reflexión sobre calidad de vida digna, estás considerando que debe de haber un mínimo o un indispensable de acceso a servicios sanitarios. Debe de haber un indispensable de acceso a servicios educativos. Debe de haber un indispensable de acceso a ingreso económico pertinente. Debe de haber un mínimo de acceso a posibilidades de recreación para que permitan, desde el concepto de dignidad humana, que la persona pueda desarrollarse y que aquellas personas que tienen un proyecto de vida lo puedan perseguir, lo puedan alcanzar. Pero la Corte ya no menciona nada de esto. O sea, la Corte nada más dice el mínimo vital debe de considerarse como una cantidad que no debe ser alcanzada, ¿sí? Por los impuestos, ¿no? Bueno, está bien, es en materia tributaria. La pregunta es, bueno, pero ¿por qué en otras materias no han desarrollado la doctrina, ¿no? Entonces, aquí es donde la parte teórica, si tú quieres, o la parte conceptual, está tratando desde mi punto de vista, yo estoy proponiendo, mejor dicho, que, bueno, vamos acercándonos a la parte conceptual y doctrinal para acercarla a las resoluciones, ¿no? Y para que entonces se pueda dar el empate entre el aspecto de contenido dogmático con el aspecto del contenido de las resoluciones, ¿no? Y esa es una aspiración, por eso este planteamiento es una propuesta. Sí, fíjate, qué bueno que lo tocas porque muchas veces, pues todos los abogados todos los días tenemos que debatir o que tenemos que confrontarnos con a veces conceptos que no son conceptos acabados, o sea, que no vas a encontrar una definición estática y este concepto así es para toda la vida y por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, el concepto del mínimo vital en México se le está dotando de contenido, pero muy lentamente, por así decirlo, por los tribunales, pero precisamente el trabajo de la filosofía, de este tipo de congresos al que tú te abocas a asistir y a presentar una propuesta, son los que en un futuro inmediato tendrán que dotar de ese contenido a nosotros, los operadores jurídicos, a los que a lo mejor tenemos que lidiar día con día en los tribunales con esto, ¿no? ¿Es así, Claro, Basilio? claro. Y es que fíjate, además, un detalle, ¿no? Como a manera de anécdota, ¿no? En la mesa donde me toca presentar el planteamiento, estaba un juez argentino, ¿no? Ajá. Y el juez es una persona ya de mucha trayectoria y con mucha, vamos a decirle, con mucho bagaje en materia de resoluciones relevantes sobre derechos humanos, ¿no? Ujú. Y entonces él dice, oye, ¿te ha tocado ver que los derechos humanos obedecen siempre
a cuestiones, a corrientes políticas, a tendencias de contexto, a situaciones particulares para poder desarrollar el sentido de un derecho humano. Y entonces yo le digo, sí, sí, le digo, sí lo entiendo y sé que hay incluso doctrina que explica que los derechos humanos son de carácter contextual, ¿sí? Pero el detalle, le digo, que me parece que se debe de tomar en cuenta es que cuando hablamos del concepto mínimo vital y cuando hacemos la reflexión de mínimo vital, tenemos que ampliar el espectro de lo que el mínimo vital representa, ¿sí? De lo que el concepto mínimo vital debe de abarcar. Porque si nos quedamos solo con la enunciación del concepto y decimos, sí lo consideramos. Por ejemplo, la Constitución mexicana expresamente no te habla del concepto mínimo vital, ¿no? Se Empezar, ¿no? infiere, y la Ajá. propia Suprema Corte de Justicia ha dicho en sus resoluciones, se infiere el concepto de mínimo vital. Y entonces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué no lo decimos expresamente? Porque si lo decimos expresamente, entonces ya nos estamos comprometiendo a tener que dotarlo de contenido. Y entonces viene otro factor externo, si hablamos de contexto en los derechos humanos. ¿Cuánto cuestan los derechos? ¿No? Ya. Entonces, esa es mi tesis, ¿no? O sea, mi tesis es que no hemos querido pronunciarnos sobre el contenido material del mínimo vital por el costo de los derechos. Sí, Entonces, algunas personas dicen, el mínimo vital es una realidad posible en Europa, porque es primer mundo y porque hay recursos. El mínimo vital no es una realidad tan factible en Latinoamérica porque no hay tantos recursos. Pero ahora sí que para muestra un botón, tú te pones a ver el antecedente que hay en Colombia, te pones a ver el antecedente que hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí sí que está ampliamente desarrollado el concepto de mínimo vital, ¿no? sí, que aparte creo que no debería ser una justificación el, bueno, no vamos a tener dinero o recursos para esta cuestión, porque pues prácticamente toda Latinoamérica estamos en una situación más o menos similar y lo puede ir viendo uno con los sistemas ahora de oralidad que tuvieron que implementarse tribunales y que decíamos, no vamos a poder porque esto y lo... Pero lo cierto es que ahí van, o sea, si no se Claro, no, plantea... y es que Ajá. además, o sea, digo, hay incluso argumentos para proteger la necesidad de pronunciarse sobre conceptos tan importantes como mínimo vital, específicamente el principio de progresividad, ¿no? En la interpretación de los Claro, derechos humanos. O sea, nadie te está diciendo que tienes que ir de 1 a 100 no, en una resolución, ¿no? Pero, no. bueno, ¿sabes qué? A lo mejor puedes transitar de 1 a 25, de 1 a 40, de 1 a 50, para que se vaya avanzando en el estado del desarrollo de ese derecho. Basilio, para la gente que nos sigue, que no son abogados, enúncianos más o menos en qué aspectos de la vida o de las materias jurídicas pudiera incidir el mínimo vital. Yo más o menos lo deduzco Claro, porque soy abogado, pero mira, para qué que la bueno que gente me se... preguntes eso, ¿Ah? discúlpame, ¿no? A lo mejor lo debía haber comentado desde el principio. O sea, para No, empezar, perfecto. en algunas sociedades europeas, el derecho al mínimo vital, y te estoy hablando de Italia, te estoy hablando de España, el derecho al mínimo vital se le considera como un recurso para combatir la pobreza, ¿no? Eso es algo que se debe de especificar, porque más que una vertiente constitucional, en España y en Italia, el mínimo vital se considera como una prerrogativa de derecho administrativo. Cuando una persona no tiene recursos, es decir, cuando una persona está en estado de pobreza declarado, entonces el Estado lo dota de una cantidad mínima de recursos económicos para su supervivencia. Entonces, en algunas latitudes, el mínimo vital se entiende como un recurso efectivo para combatir la pobreza. No es el planteamiento como yo lo estoy presentando. En lo personal, la tesis que estoy sosteniendo es, el mínimo vital se debe entender como un recurso económico mínimo, se debe entender como la posibilidad de acceso a servicios sanitarios y de salud mínimo, se debe entender como la posibilidad de acceso a derecho a educación mínimo y se debe entender como la posibilidad de prerrogativas recreativas. Entonces, para una persona que no está vinculada al término de mínimo vital, jurídicamente hablando, no solo es un recurso efectivo contra la pobreza, debe entenderse como una política integral a partir de un derecho humano que permita que una persona pueda desarrollar su proyecto de vida. Sí, tal vez por eso, como mencionas, pues se le ha sacado la vuelta, ¿no? Y además Claro, porque pues, claro, están... claro, o sea, soy consciente de que estoy presentando un planteamiento del alcance de ese derecho que es bastante amplio.
Pero insisto, pues para eso tenemos el criterio o el principio de progresividad, ¿no? O sea, no tenemos que irnos del punto cero al punto máximo, pero sí podemos transitar en diferentes etapas de desarrollo. Poquito a poco. La gente a veces piensa que el tema de, pues, de los principios como el de progresividad, este, en sí no quedan más que en, pues, teorías o en cuestiones que son así, que no van a concretizarse. Y yo, pues, no sé, la semana pasada, no es cierto. Bueno, esta semana tenía una audiencia en donde precisamente uno de los jueces atendía a principios y entrábamos al tema de normas regladas con consecuencias así muy concretas y a los principios que van supliendo este tipo de cosas. Y aquí, por ejemplo, es muy importante lo que mencionas del principio de progresividad. Un Estado pues no va a ir de 1 a 100, pero sí puede hacer el esfuerzo de Claro, empezar con el 1 claro. y 2 y Además, el 3, etcétera. claro, además, si me permites, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de mínimo vital desde la perspectiva educativa, ¿no? Vamos a recordar el caso relevante de cuando se da la impugnación por medio del amparo de una sociedad de padres de familia allá en Campeche, no en Quintana Roo, porque la reforma educativa de Peña Nieto entra en vigor y como todos saben, esa reforma educativa tenía más un tinte administrativo laboral que un tinte sustancial educativo. Entonces, entra la reforma educativa y lo que sucede en las comunidades indígenas de Quintana Roo, si mal no recuerdo era Quintana Roo, es que desaparecen las plazas de los profesores bilingües. Entonces, ¿qué es lo que hace esta sociedad de padres de familia? Dice, oye, ¿sabes qué? Mi hijo estaba recibiendo educación en español y en su lengua nativa y ahora desapareciste la plaza del profesor bilingüe y le estás causando un perjuicio en la educación a mi hijo. ¿Y qué es lo que hace la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia? Atendiendo precisamente a un criterio de progresividad, dice, oye, ya habías alcanzado una plaza bilingüe para educar a los hijos en ambas lenguas, la sustituyes por una plaza de un solo vocablo o de una sola lengua, entonces estás yendo en contra del principio de progresividad de los derechos humanos a la educación y por lo tanto se debe de otorgar el amparo para que puedas estudiar con una plaza bilingüe y tus hijos tengan acceso a la lengua nativa y a la lengua en español. Es un principio de progresividad y es un caso muy concreto en una situación muy específica. ¿Qué clases está recibiendo mi hijo? ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos del mínimo vital, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a prerrogativas recreativas, en realidad son cosas muy concretas. O sea, a lo mejor se puede oír muy abstracto porque dices, es un eje para la teoría del derecho, es un eje para la filosofía. No, pero tiene una aplicación específica en casos concretos. Sí, exactamente. Y si los que vamos a operar el sistema constitucional y el sistema de derechos humanos no entendemos que esos conceptos no están definidos en los códigos y que no están reglados. Claro, exacto. Es que, fíjate, y digo, aquí sí no me quiero salir del tema, ¿no? Pero, o sea, aquí también la argumentación jurídica juega un papel bien importante, pues, o sea, porque tú tienes que tener la capacidad de poder presentarle a la autoridad un criterio y ese criterio lo vas a justificar desde una perspectiva, desde un enfoque, vas a verlo desde el, como decía Tulmin, ¿no? De qué preguntas le vas a hacer al juzgador, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Con qué fundamento lo quiero? ¿Con qué perspectiva lo quiero? ¿Y qué es lo que quiero que me otorgues, ¿no? Así es. Mucha gente o muchos colegas dicen, no, el derecho se aprende en la calle, en el litigio. Y otros dicen, no, pues es que la teoría que no sirve. Y yo recordando al maestro Aguilar, Miguel Ángel Aguilar, que él menciona siempre dogma y pragma. O sea, tan Claro, importante es la teoría como ser pragmático y poder llevar esa teoría a que se vuelvan aplicaciones efectivas de derechos. Entonces, claro. Es si en este caso, que es incipiente, vamos a decirlo aquí en México, los operadores jurídicos no nos vamos dotando de la tendencia, de cómo se está manejando, o sea, ahora sí que aquí tengo a uno de los operadores, a uno de los pensadores de este tema, difícilmente vamos a identificar si en un caso podemos pedir o podemos exigir este tipo de, sí. de dotación de contenido específico y aplicación concreta a un caso. Efectivamente, y es que además, o sea, a final de cuentas, pues o sea, existe el principio de incertidumbre jurídica, ¿no? Entonces, tú no sabes exactamente qué es lo que te va a otorgar el juez, ¿no?
Pero Así lo que sí es. tienes que hacer es hacerle un planteamiento donde estás tratando de persuadirle y estás tratando de clarificarle cuál es el sentido y el alcance de la prerrogativa o el derecho que estás haciendo valer, ¿no? Así es. O sea, el tema de práctica y concepto, o el tema de práctica y teoría, o el tema de práctica y dogmática, pues es que es bien fácil, ¿no? Yo siempre le digo a quien me rebate el tema, a veces le digo, a ver, le digo, ¿de qué me sirve un alumno que sepa cómo presentar procesalmente un escrito y no sabe distinguir lo que es prescripción de caducidad? O sea, Empezar, tan ¿no? sencillo como Sí. eso. Tienes que tener primero una noción conceptual teórica de lo que es prescripción y de lo que es caducidad para que luego puedas promover efectivamente, porque de lo contrario, pues vas a ser un oso, ¿no? Sí, y así con cada concepto jurídico, ¿no? Y cada concepto jurídico no fue como que alguien un día dijo, voy a levantarme y voy a escribir todos los conceptos jurídicos que van a regir de aquí al año 2000 y cacho, ¿no? Sino que se van formando, se van mm, tomando como cualquier otra ciencia, pues, de la experiencia, de la observación, pero también del sentarse a hacer el trabajo, pues ahora sí que la filosofía otorga. Sí, que es un poco, ¿no? El sentido del planteamiento de esta ponencia, ¿no? Tú recordarás, ya que tuviste oportunidad de leerla, yo estoy haciendo una justificación desde el principio, ¿no? Yo digo, yo estoy tomando en cuenta teorías de justicia distributiva relevantes como la de John Rawls y como la de Amartya Sen. Y estoy tomando en cuenta teorías de los derechos humanos, como lo presenta Mario, como lo presenta el, Pérez Luño, ¿no? Sí, los derechos humanos. Y entonces lo que estoy diciendo es, hay una serie de contenidos que son similares tanto en filosofía política como en filosofía, en teoría de los derechos humanos, y el concepto mínimo vital es la categoría que permite que se pueda hacer la reflexión sobre todo esto. Entonces, a final de cuentas, no quiere decir que es verdad absoluta. Lo que Claro. es una propuesta, es un planteamiento. Se está diciendo básicamente por un servidor, yo estoy proponiéndote un modelo para mejor entender el alcance de la dignidad humana y del desarrollo de la persona a partir del concepto calidad de vida que en el mínimo vital se puede materializar. Basilio, platícanos un poquito de ahora ya un poco más en el tema de lo que pasó en este tan Bueno, importante evento en el que asististe y sí, representando cómo pues no, a México, por claro que favor. sí. Claro que sí, mira, se trató del tercer Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, así se llamó el evento. Es un evento que está coorganizado por una asociación civil internacional que se llama ILATINA. Esta asociación civil surgió en 2016. Es una asociación que tiene un raigambre importante en España. Ustedes saben que la Universidad de Alicante es la universidad sede donde está, entre otros juristas, el jurista Manuel Atienza. Ujú. Entonces, Manuel Atienza es de alguna manera el máximo exponente de las teorías de argumentación jurídica para Iberoamérica. Entonces, Sí. el núcleo de la reflexión sobre argumentación jurídica en España se da, entre otras, en la Universidad de Alicante. Entonces, en 2016 se hace un foro internacional de I-Latina y se dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer cada 3, 4 años un foro internacional sobre filosofía del derecho, ¿no? Entonces, el primero lo hacen en la Universidad de Alicante en 2016, el segundo lo hacen en 2018 en Brasil, y luego se viene la pandemia y lo Sí. interrumpen, ¿no? Y el tercero ya toca en México y fue ahora en 2023, ¿no? Pero aquí participó como coorganizadores, ¿sí? El gobierno del estado de Querétaro o el Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro, la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y participó también el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, junto con ILATINA. Entonces nos dimos cabida en el evento, pues juristas y filósofos del derecho de toda Iberoamérica y también de una parte europea como Italia, ¿no? ¿Sí? Entonces había de Italia, de Portugal, había por ahí también algunos franceses y latinoamericanos, ¿no? Entonces yo presenté en una de las mesas, que fue la de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, presenté esta ponencia, pero hubo oportunidad de interactuar no solo con los que te tocaron en la mesa, ¿no? A mí me tocó participar con algunos españoles, algunos mexicanos y algún peruano, pero después había conferencias que eran para todo el núcleo de los participantes, ¿no? Entonces, pues ahí me tocó interactuar, entre otros, ¿no? Con Manuel Atienza, ¿no? Me tocó interactuar también
con Cruz Parcero del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, me tocó interactuar con Atria, que fue uno de los constitucionalistas que redactó el proyecto de nueva constitución chilena. Entonces, hubo una oportunidad ahí de poder interactuar con personas de muy alta estatura, ¿no? Y pues ahí andaba uno de colado, ¿no? No. Basilio, no sé si coincidirás en que estamos viviendo una transición, creo, a nivel, no sé si mundial, pero al menos en Latinoamérica, en que está habiendo una renovación de conceptos y de instituciones muy importante, muy importante. Y a veces, insisto, los abogados, eh, bueno, algunos le sacamos o le sacan la vuelta al tema de la filosofía y a veces no se alcanza a distinguir qué tan importante es la filosofía para arrojar o irradiar de conceptos actualizados o retomar conceptos que existen en el derecho, pero a la luz de cambios sociales o de nuevos principios, ¿no? Entonces, estos conceptos creo son importantísimos. A ver, No, pero... no, definitivamente, ¿no? Pues yo qué te voy a decir, ¿no? Yo soy una persona que está convencido, ¿no? De que en aspectos jurídicos siempre hay que poder conciliar lo clásico con lo contemporáneo, ¿no? O sea, porque hay conceptos clásicos que a veces se deben de revisitar para proyectarse, como tú dices, ¿no? En un contexto contemporáneo. Pero a veces no alcanzan esos conceptos a poder resolver una situación compleja que se pueda dar en la realidad contemporánea y tienes que aportar reflexiones para tratar de construir el contenido de esos conceptos, ¿no? O sea, por ahí, no sé si recuerdas, en alguna ocasión, lo recuerdo muy bien, platicábamos tú y yo que el concepto de derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos es un concepto casi como un cascarón de huevo, ¿no? Y que lo que tienes que hacer es depositarle al dentro del cascarón el contenido del alcance del derecho, ¿no? Entonces, esa es la tarea que tiene el jurista, ¿no? Tienes que dotar de contenido ciertos conceptos y categorías. Sí, y son mutables, pues no hay una definición acabada, creo, nunca Claro, de los derechos. es que mira, voy a poner un ejemplo, el ejemplo que a mí me parece paradigmático, el concepto de dignidad humana, ¿no? O sea, por ejemplo, y no quiero polemizar, pero solo es para ilustrar. O sea, tú utilizas el concepto de dignidad humana para fundamentar los derechos humanos. La propia Corte así lo ha dicho, la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia. El concepto de dignidad humana es el fundamento de los derechos humanos. Ok. Pero cuando tú estás a favor de la eutanasia, ¿sí? Que es el proceso para interrumpir la vida de una persona, lo fundamentas en la dignidad humana. Cuando tú estás a favor del aborto, lo fundamentas en la dignidad de la persona, ¿sí? De la mujer. Pero cuando tú estás a favor de la vida desde la concepción, lo fundamentas en la dignidad humana también. Cuando tú estás en contra de la pena de muerte, lo fundamentas en la dignidad humana y dices, ah, caray, a ver, entonces, ¿qué es dignidad humana, no? ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde la reflexión y la argumentación es, no, espérate, bajo este enfoque, con estas premisas, entonces yo justifico el concepto de esta manera. Pero pues hay que arrastrar el lápiz, ¿no? Sí, y esa chamba, ahora sí que la hacen pues personas como tú o como personas como las que estaban en ese congreso, que quiero decirlo y a lo mejor me equivoco, pero que se anticipan precisamente a veces incluso a lo que viene en los tribunales, porque muchas veces lo que resuelven tribunales Claro, pues ya viene en doctrina que ustedes han ido claro, estableciendo, es que a veces sembrando. se incorporan, ¿no? A veces se da esa noble situación en donde se incorpora en una resolución algún concepto teórico o dogmático, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te pones a hablar de la famosa, de los derechos humanos, más bien, cuando tú te pones a hablar de el particular equiparado a autoridad para efectos del amparo, ¿no? Ajá. ¿Sí? Si tú te pones a pensar, sin presumir demasiado, ¿no? Si tú te pones a reflexionar acerca del particular como autoridad para efectos del amparo, es la teoría de la irradiación de derechos de Robert Alexy. Así es. Sí. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Robert Alexy es, a ver, si el paradigma tradicional es que había una autoridad en la parte de arriba de la pirámide y en la parte de abajo estaba el ciudadano, ¿sí? Y se daba precisamente esa relación de suprasubordinación cuando eres gobernado. ¿Sí? La realidad contemporánea es que ahora hay particulares que tienen muchísima fuerza, tanta que es equiparable a la del Estado o a veces hasta lo supera, lo excede. Y entonces, la irradiación de la acción del particular, lo mismo impacta al Estado que a otro particular. Y si el particular sigue estando en una situación de desventaja,
entonces lo que tienes que hacer es precisamente equiparar al particular que está generando ese acto de fuerza como si fuera autoridad para que puedas proteger al que está en una situación de desventaja. Es la teoría de la irradiación de Robert Alexy y es lo que nosotros conocemos en la teoría contemporánea de amparo como la equiparación de la autoridad del particular para efectos de autoridad en el amparo. Sí, sin lugar a dudas. Y así pudiéramos citar muchos casos. Así se dan algunas amables coincidencias, ¿no? Ajá. O sea, pero el detalle es ahora qué es lo que sigue, ¿no? O sea, exactamente. ¿qué otra teoría voy a poder traer a la reflexión para poder justificar decisiones jurídicas, ¿no? Sí, yo el otro día que platicábamos te preguntaba, incluso hasta te preguntaba el número de cuál debería de los artículos mexicanos, ¿no? Digo, ya yéndose uno mucho pues a especular y incluso a lo mejor a tratar una situación que a lo mejor nos toca, a lo mejor no, pero platícame tu reflexión que me hacías en aquella ocasión, Basilio. No, bueno, o sea, tú me preguntabas, ¿no? Para efectos de aclarar. Tú me preguntas, oye, ¿y en qué parte de la Constitución incorporarías el concepto de mínimo vital, ¿no? Ajá. Y entonces yo te decía, bueno, es que se puede incorporar dentro de los primeros 29 artículos en el capítulo de derechos humanos de la Constitución, o se puede ir al de derechos sociales al 123 de la Constitución, ¿no? Claro. Entonces, si bien es cierto que actualmente existe un párrafo que habla específicamente del salario mínimo, pues lo interesante sería poder ampliar el contenido de ese catálogo para poder incorporar el de salario mínimo vital, ¿no? Y desde luego va a estar correlacionado con el apartado dogmático de la Constitución, ¿no? Diríamos que hace, no me acuerdo si hoy o ayer, alguien mencionaba ahí en TikTok, en unos comentarios, y decía, es que el salario mínimo es lo que ha tenido, pues por así decirlo, ¿no? Amolado a la clase trabajadora de México. Pero realmente no estamos hablando de lo mismo. El salario mínimo no, es que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa muy diferente. Es este concepto específico que ya está en el 123 de la Constitución y que es la remuneración mínima como jornal que vas a recibir por producto de tu trabajo. Pero el salario mínimo vital o el ingreso mínimo vital, si le quieres, si quieres quitar la palabra salario, el concepto, desde un punto de vista de reflexión, es el ingreso mínimo vital. Pero, ¿qué es el ingreso? O sea, el ingreso no solo es dinero, ¿sí? Exactamente. Por eso te digo, es una categoría más amplia. Mira, te voy a poner un ejemplo de cómo funciona en España una medida complementaria al ingreso, pero que tiene fines tanto tributarios como fines de desarrollo social. Hay algo que se llama familia numerosa para efectos educativos y para efectos tributarios en España. Y eso significa que en España, cualquier familia que tenga más de 2 hijos se le considera familia numerosa. Y entonces, cuando tú eres una persona que es cabeza de familia numerosa, tienes acceso a prerrogativas fiscales y tienes acceso a prerrogativas educativas. Eso es mínimo vital, ¿sí? Así es. Y no es sueldo. Pero es es mínimo vital, o sea, porque en vez de cobrarte el 35% de impuestos sobre la renta, te voy a cobrar una tasa del 20%. Y en vez de cobrarte el 100% de la matrícula o inscripción en tu colegio o universidad, te voy a hacer un descuento del 50%. Y eso tiene un doble fin. Eleva tu calidad de vida y por otra parte, para el caso europeo, fomenta que tengas más hijos porque nos estamos repoblando, porque tenemos una población mayoritariamente en la vejez. Entonces, si te fijas, es un concepto que no tiene nada que ver con el jornal, con el producto del jornal de tu trabajo. Tiene que ver con una categoría más amplia que es elevar calidad de vida. Entonces, el ingreso mínimo vital está vinculado desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista filosófico, está vinculado al concepto calidad de vida, no al concepto ingreso económico mínimo. Así es. Para los que más o menos son pues de alguna otra parte que nos estén viendo que no sea frontera, hay que mencionar que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se toma mucho en cuenta también esto, o sea, no sé cómo lo refieran en Estados Unidos, qué nombre den, pero obviamente los mentados, los taxis, ¿no? Que les den los impuestos, toman mucho en cuenta cuántos hijos tienes, tu ingreso, este tipo de cosas, y no es más que esta teoría también del mínimo vital, ¿no? Si no estoy... Sí, exactamente, ¿no? O sea, el famoso minimum wages, ¿no? Que llaman los norteamericanos, ¿no? Ajá. No estaba del todo seguro si coincidía o por lo menos ahí se sostenía esta teoría. Basilio, otra cosa que te quiero preguntar, relacionada y aprovechando que es
pues el tema también de tus favoritos, eh, la literatura, porque obviamente la filosofía, la literatura, el derecho van correlacionadas, van relacionadas. Claro. Y a ti siempre te ha gustado, y la otra vez que te escuchaba en la plática de Xochicalco, eh, me llamaba mucho la atención, y quiero llamar la atención sobre todo a los estudiantes que son jóvenes, lo que es la importancia de la literatura. Platícanos por qué un abogado debe ser una persona que lee o por ser una persona culta, pues, ¿no? Bueno, pues mira, no sé si tú recordarás, ¿no? Pero en clases, acuérdate lo que nos decía Pereda y acuérdate lo que nos decía, en paz descanse el Güero Pereda, ¿no? Y Así es. lo que nos decía también, si mal no recuerdo, Morones, ¿no? El Ajá, juez Morones. Nos decían, un abogado que solo sabe derecho no es abogado, pero en realidad ellos lo que estaban haciendo era parafrasear a Mario de la Cueva, ¿no? Porque claro. Mario de la Cueva en la UNAM, en su cátedra, eso era lo que le decía a los muchachos, un abogado que solo sabe derecho no es abogado, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, la literatura, si es una posibilidad que te permite imaginar realidades, ¿no? A veces puedes entender ciertos conceptos que a lo mejor no has vivido, pero que a través de la imaginación puedes Claro. vivenciar, ¿no? Puedes experimentar. Dicen que el arte te genera la experimentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les decía en aquella conversación, y lo comento nuevamente, yo les decía, pues lean el proceso de De Franz Kafka. Kafka, ¿no? O sea, Franz Kafka, en el proceso, este K, que es el personaje que está siendo sometido, ¿no? No Sí, sabe ni por qué lo están deteniendo, ¿no? Y lo están llevando a una habitación oscura y luego lo llevan a un proceso y no tienen ni idea de qué le pasó. Pues sí, violación flagrante del 14 y 16 constitucional, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. a lo mejor nunca te ha tocado y que bueno, ojalá que nunca te toque, ¿no? Que nunca Que nos toque, ¿no? el 14 y el 16. Sí, Pero si tú lees así el primer capítulo del proceso de Kafka, pues es una detención totalmente arbitraria, ¿no? así es. Y Que- así como ese ejemplo, pues hay otros ejemplos, ¿no? Yo ponía el ejemplo de un libro de poesía del poeta Mario Bujorquez, que es Memorial de Ayotzinapa, que habla precisamente desde una perspectiva de un plano poético, ¿no? En donde estás vinculando lo que es la tradición náhuatl con la realidad política mexicana, estás hablando de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Pues Ajá. oye, no tuviste que haberlo vivido, pero cuando lo lees vas a poder experimentar parte de esa situación, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, así como esos, pues hay diferentes posibilidades que a través de la literatura te permiten entender el derecho, ¿no? La realidad en la que estás inmerso. Entonces siempre es importante poder leer para poder tener una mejor práctica jurídica. Sí, definitivamente, ¿no? Nos puede aportar la lectura, la literatura, experiencias previas a situaciones que a lo mejor el día de mañana nos van a eh, confrontar con algún problema que habrá que resolver, y pues ya traes algo de arsenal, a fin de cuentas, ¿no? Es como decían, me acuerdo que decían No, y un libro. fíjate, ¿Eh? si me permites, disculpa que te interrumpa, si me No, no, permites. no, tú eres el invitado aquí. En este libro de poesía de Memorial de Ayotzinapa, hay un fragmento, un poema corto que a mí me da mucha risa, ¿no? Digo, me da risa, pero es crudo, ¿no? Porque Sí. están recreando parte de la detención, ¿no? Ficticia, ¿no? Es una recreación, ¿no? Pero Ujú. con elementos de lo que la investigación de la fiscalía generó y de lo que las asociaciones de derechos humanos generaron. Y entonces hay un diálogo, ¿no? Donde uno de los estudiantes le dice, es que la Constitución establece en el artículo 16, toma tu Constitución, y le soltó unas patadas, ¿no? Sí, claro. Y entonces lo estás leyendo y te lo imaginas, ¿no? Y al finalmente dices, sí es cierto, ¿no? O sea, está la Constitución, está el 14, está el 16, está la prerrogativa, hago valer mi derecho, y la realidad a veces de facto es tan cruda que me merezco unas patadas, ¿no? Yo, yo he comentado muchas veces que, por ejemplo, ese tipo de experiencia que puedes tomarla de una recreación no real, o del consejo de alguien o de alguna situación. Les digo yo a las personas, o sobre todo a los jóvenes que me toca a veces coincidir con ellos, que una cosa, pues obviamente lo sabemos, nosotros a lo mejor que ya tenemos un rato en esto, es la norma, y otra cosa a veces es la realidad, y que a veces Sí, uno esperaría que la norma sea cumplida así tal cual. Pero si eso sucediera, la verdad que no tuviéramos trabajo los abogados. así es. Entonces, la confrontación a veces con la realidad, como dices del poema, es cruda, y tiene que estar uno también preparado, retroalimentado de otro tipo de información sobre lo que puede acontecer en una situación para identificarla. Porque si no estás
a lo mejor mentalmente preparado, puedes caer en una situación de no identificar que estás ante una persona que no va a respetar ninguna norma, como el caso de la recreación que manejas, ¿no? Entonces, ese tipo de ventaja puede dar la literatura a cualquier Claro. persona y sobre todo a los jóvenes que son o van a ser abogados, pues con mayor razón, ¿verdad? Y así es, así es. Y el tercer Basilio, libro que recomendaba, si mal no recuerdo, eran las meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? sí, Un libro de filosofía y de literatura al mismo tiempo, ¿no? estuviste en el Congreso exponiendo ese tema, Basilio, Sí, ¿verdad? sí, pero ese es otro evento, ¿no? Lo que Es sucede otro. es que dio la casualidad, coincidieron los tiempos, ¿no? Y entonces, un par de días antes de que estuviera en Querétaro, en el Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, pues me salió una invitación al Congreso de la Unión, ¿no? A la Así Cámara de es. Diputados, Ujú. para presentar una ponencia en el Encuentro Internacional de Humanismo, así se llamó, Segundo Encuentro Internacional de Humanismo, que organiza la Cámara de Diputados a través del Espacio Cultural San Lázaro, y presenté una ponencia sobre estoicismo. Y ayer me acaban de pedir la ponencia por escrito porque Círculo de Poesía, que es una revista importante, yo creo que es la editorial más importante de poesía en México en este momento, va a publicar mi ponencia. Oh, pues felicidades. Aclarando, fue un congreso en Querétaro de filosofía y el congreso que yo me refería, que ahorita ya refirió Basilio, fue el El Congreso de la Congreso de Unión Humanismo, en la Congreso de Cámara de Humanismo Diputados. Ajá. en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Para los que no están muy familiarizados con el tema, casi ya pues, para ir cerrando, Basilio, Marco Aurelio, eh, coméntanos quién Pues fue y por qué es tan es el importante. llamado filósofo emperador, ¿no? Así es, El ¿no? filósofo emperador es un filósofo romano que practicaba el estoicismo como una forma de vida, ¿no? Entendido el estoicismo como el alejarse de todas aquellas pasiones que te pudieran distraer de alcanzar la virtud, ¿no? Entonces, su libro Meditaciones es un libro muy, muy interesante porque te muestra la reflexión que hace este emperador filósofo acerca de lo que es su conducta y acerca de lo que es su manera de tomar decisiones, ¿no? Es una reflexión interesante, muy buena, te las recomiendo. Y para aquellas personas que les gusta el cine, Marco Aurelio es el emperador que sale al principio de la película de Gladiador, ¿no? Sí. Es precisamente el emperador filósofo, porque durante su gestión, más de 20 años estuvo en guerra con los bárbaros alemanes, ¿no? He escuchado que Marco Aurelio se le ha estudiado mucho porque no se explican cómo escribía tanto, ¿no? Cómo se Sí, daba el tiempo para escribir, sí, porque pues así se es, la era un hombre llevaba disciplinado, ¿no? en una Era un vida muy hombre complicada, ¿no? disciplinado. Sí, sí, no, la verdad, el libro no tiene desperdicio, ¿eh? El libro es muy bueno. Obviamente, pues está escrito en otra época, ¿no? Pero a final de cuentas, ya cuando dejas de lado algunos aspectos de contexto, el libro es una joya. Ok. Basilio, pues ya casi para ir cerrando, un mensaje pues para cualquier abogado joven que esté en este camino de querer no únicamente sobresalir, sino de querer crecer en el ámbito del derecho, o sea, dogma, pragma o ambas. Claro. ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué te hubiera gustado a ti que te dijeran cuando íbamos empezando allá en la licenciatura respecto al derecho? Pues mira, yo lo que trato de compartirle siempre a mis alumnos, y creo que es algo que está vigente todavía, es no tengan miedo a estudiar derecho, ¿sí? La realidad siempre es compleja, la realidad siempre tiene retos nuevos. Entonces, el derecho tiene la posibilidad o la virtud de poder regular todos esos nuevos espacios de nuestra realidad. Si estamos hablando de tecnología, si estamos hablando de medio ambiente, si estamos hablando de energías renovables, es decir, no le tengan miedo a ir por los nuevos temas. Sí es cierto, están los temas tradicionales que son esenciales. El ejercicio de la libertad a través del derecho penal, el ejercicio de las prerrogativas a través de la vida tributaria, a través de los derechos humanos, son grandes temas. La oralidad es un reto permanente, pero no tengan miedo a ir por los nuevos temas. El derecho siempre está en constante movimiento, siempre está evolucionando y a veces involucionando. Y cuando Sí. nosotros estudiamos tenemos la posibilidad de expandirlo. Entonces, pues hay que trabajar, hay que estudiar, hay que dedicarse, no tengan miedo a estudiar derecho, siempre hay posibilidades y hacen falta siempre buenos abogados. Sí, así es. Pues Basilio, muchísimas gracias
por haber aceptado la invitación. Sé que No, al tienes contrario, agenda. gracias por la invitación. Ya la teníamos pendiente de hacía Sí, tiempo. sí, la teníamos pendiente, la habíamos dejado por una cosa u otra. Sé que Basilio siempre tiene la agenda ocupada, pues como ya lo mencionamos hace rato, él es vicerrector de Universidad Xochicalco, que no es una función menor y es una función que requiere de mucha atención. Entonces, eh, el que esté hoy aquí, pues nos llena de alegría. Ya lo he mencionado y lo seguiré diciendo, es un gran amigo y un gran ser humano, pero además los que puedan ver esta entrevista se van a dar cuenta, pues que es una persona súper preparada y muy inteligente y que digan, como lo digo a veces, ¿no? Que se los dijo un loco. Más adelante, no creo que tarde mucho sus conceptos y los de las personas que estaban en ese congreso seguramente van a ser referente en resoluciones de este o de otros temas, así es que no dejen de seguir, no le pierdan huella a Basilio. Basilio, ¿tienes redes sociales o tienes alguna Sí, claro que forma sí, de que claro te que sí. sigan? Tengo fanpage, ¿no? Que es Basilio A. Martínez Villa. Ahí me Ajá, pueden encontrar en Facebook. Tengo una página también en academia.edu, ¿no? Que es donde subo mis trabajos de reflexión jurídica y de cátedra. Es academia.edu, Basilio A. Martínez Villa. Entonces ok. ahí me pueden encontrar, me pueden contactar, ahí está mi correo electrónico, cualquier cosa lo podemos seguir platicando. Y desde luego, pues puede ser a través del fanpage o puede ser a través de academia.edu. Pues muchísimas gracias, Basilio. Es un honorazo tenerte por acá. Tenemos por ahí alguna comida pendiente, ya la haremos, Sí, sí, pero ojalá que sea pronto. para mí es un gusto escucharte de viva voz porque siempre que te escucho aprendo varias cosas y estoy seguro que a nuestro auditorio pues también le pasará lo mismo. Te mando un fuerte abrazo y No, muchas pues gracias muchas y gracias por la bienvenido. invitación, doctor Víctor Acosta, y pues estamos a la orden. Un saludo a toda tu audiencia. Un saludo, Basilio, y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.